La palabra viva y eficaz. Esa palabra que Dios trae a través de los discípulos, a través de aquellos a los que Dios se acercó para darles a conocer la palabra, el conocimiento, la sabiduría. Porque la palabra de Dios describe realmente a Dios en todo lo que Él es, en su pensar, en su sentir, en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, está en la palabra de Dios. Quiero mostrarles un momento, preparando esta palabra en la mañana. Dios me mostraba dos cosas que no se las voy a enseñar ahora, pero quiero que vayan viendo. Sí, está bien. La importancia que tiene la palabra de Dios y recibirla tal cual como Dios la envía. ¿Y por qué necesitamos tanto comprenderla? Porque la palabra misma describe a Dios y describe el pensamiento, el sentimiento y las intenciones de Dios. Describe también cómo es Dios, qué siente, qué piensa y qué quiere para nuestras vidas. Mi hermano, esto es bendición de Dios, que Dios, a pesar de que somos hombres, quisiera abrir un espacio, quisiera compartir con nosotros su eternidad, su casa, los cielos, para con nosotros. No es cosa pequeña la que estamos recibiendo, que el testimonio dentro de la palabra, de todas sus promesas, de su querer, de su pensar, todo sea para con nosotros. Todo lo que Dios describe en su palabra, lo hizo para nosotros. En el querer y en el corazón de Dios, en la mente de Dios estamos nosotros. Wow. Entonces, cuán grande es lo que nos espera y cuán importante es comprender la palabra de Dios. Es tan importante, dice la palabra, que es un misterio la palabra de Dios, un misterio. Pero miren, mi hermano, aquí estamos, oyéndola, entendiéndola, y que a través del Espíritu de Dios, Dios se comunique con nosotros para decirnos, darnos el sentir y el pensar que Él tiene en su corazón. Dios estipuló todas las cosas en un orden, y en ese orden, nunca se engañe, en ese orden está la iglesia. Y a través de la iglesia dar a conocer, por medio del Espíritu Santo, su poder, sus intenciones y sus promesas. No crea que usted por su cuenta puede recibir lo que recibe a través de la iglesia y de la institución que Dios estipuló para darse a conocer. La iglesia de Dios. Primero lo hizo a través del pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios estaba la sinagoga y los levitas. Y cuando Jesús vino, lo hizo a través del Espíritu de Dios y de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos nosotros ese cuerpo. Yo por un tiempo, cuando entré en rebelión, yo pensé que yo podía tener una relación directa con Dios sin la iglesia, y me mentía. Es mentira. Dios ya estipuló un orden, una forma de poder llegar a nuestras vidas, poder decirnos y hablarnos y guiarnos a través del Espíritu Santo, siempre a través del orden divino que Dios ya estableció para que recibamos las cosas grandes y poderosas que Dios tiene preparadas para nosotros después de la muerte o después del arrebato. Y aquí es donde entra la palabra, porque todos, como decía la semana pasada, todos reconocimos y recibimos la salvación a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y esta es la que nos enseña el camino.
Así que es muy, pero muy importante, como dice Hebreo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino recibir la palabra implantada en nuestros corazones, la cual nos puede salvar y nos puede guiar a una vida eterna. Hermano, orando esta mañana, el Señor me decía que las iglesias, en el brote que hubo entre los 30, 40, 50, más se preocuparon en hacer y en llevar la palabra que en hacer discípulos. Y es verdad, las iglesias se preocuparon en llevar la palabra, pero no en hacer discípulos. Por cada 1000 que tú le llevas la palabra, sale un discípulo. Imagínense lo difícil que es hacer o hablar o que la gente se congregue, es fácil, pero hacer discípulos, hay una inmensa diferencia. Vidas, hombres, mujeres que entreguen su corazón, su pensamiento, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Esto es lo difícil. Y a esto tenemos que llegar. Y a esto se puede llegar porque Dios dice que se puede. Y Dios no nos va a dar una tarea imposible. Y no lo va a hacer. Pero debe haber una disposición en nuestras vidas. Y una de esas disposiciones es entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y discierne todo, muestra todo. Nos es muy importante atender la palabra, conocerla, leerla, aplicarla. Nuestra vida espiritual depende de esto. Y si no atendemos esto, no tenemos nada. Debemos ser discípulos, como siempre lo he dicho, sin ser fanáticos. Jesús no era fanático. Jesús no era fanático. Los judíos eran fanáticos y lo juzgaban porque él no era fanático. Cuando sanó a aquel hombre, lo fueron a atacar y lo querían apedrear porque en el día de descanso sanó a aquel hombre. Y Jesús se lo dijo. Juzgaron a sus discípulos porque no se lavaban las manos al comer. Jesús no era fanático. Y nosotros no debemos ser fanáticos. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es convertirse, mi hermano. Es transformarse. Es comprender en nuestras cabezas a qué fue lo que Dios nos llamó. No a buscar las cosas físicas. Y hay mucha gente que se dice ser cristiana y busca más el templo, el club, las formas de los hombres que las de Dios. Hay cosas que necesitamos para comprender la palabra de Dios. Te voy a leer aquí, y hay cosas que necesitamos en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, para recibir aquellas cosas buenas que Dios tiene para nuestras vidas. Con permiso. La semana pasada leímos Juan 5. Y hay 2 cosas que Jesús le dice a los fariseos. En el 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Wow. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto se lo está diciendo a los fariseos. ¿Por qué Jesús le dice que no tienen morando la palabra en vosotros, en ellos? ¿Por qué? Porque solo la tenían leída y aprendida, pero no hecha. No comprendían bien.
a lo que Jesús se refería. No habían visto a Dios, no le habían oído, no tenían una relación directa con Dios. Jesús sí, y por esto el Señor Jesús le dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no la hacían, no la aplicaban. Mi hermano, usted sabe muchas cosas, y de ellas hay muchas que no aplica. Hay muchas cosas de Dios que no las aplicamos, y las sabemos, y las entendemos, pero si no están en tu corazón, si no estás impregnado de ella, simplemente no la vas a cumplir, o si no la entiendes, no la vas a cumplir. Después Jesús le dice, porque a quien... Hay que ponerse los lentes para leer. Porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto es trágico. Esto es trágico en este tiempo, porque hay muchos que conocen la palabra de Dios, pero no la aplican, o no la entienden, o no la conocen. Le dice Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermano, nos es necesario tener amor de Dios en nosotros. Y Dios dice que lo puedes recibir a través del Espíritu, en una de las formas del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Todas estas cosas Dios las provee a través del Espíritu. Y todos tenemos el Espíritu de Dios. Aquí hay dos revelaciones que Dios le hace al pueblo de Israel y que no se apliquen a nosotros. Y que nunca Dios permita que se apliquen al pueblo de Dios. Que es no tener la palabra morando en nosotros y no tener amor de Dios en nosotros. Esto sería trágico, sería terrible para nosotros que esta palabra que Jesús habló se aplique a nuestra iglesia. Yo no voy a hablar de las otras. Cada iglesia tiene su propio pastor y cada pastor se preocupará por lo que no tiene, por lo que ha dejado de hacer. Y a mí me toca preocuparme por esta. Y pida y clame y dígale al Señor, necesito dos cosas de ti, Dios. Necesito que esa palabra more en mí. Y ya vamos a llegar al punto donde vamos a entender estas dos palabras que Jesús le dice a los fariseos. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Wow. Jesús lo que le está diciendo es, ustedes ni saben a quién adoran, ni lo que están adorando, ni lo que están haciendo. Se lo está diciendo Jesús. Pero hay dos cosas que yo subrayé. Uno, que la palabra de Dios no more en nosotros. Y otra, que no tengamos amor de Dios dentro de nosotros. Y usted dirá, bueno, yo voy poco a poco para que Dios vaya obrando en mi corazón. Pero no se trata del amor que tú conoces. No se trata de ese amor. Se trata del amor de Dios morando en ti, que es un amor sobrenatural. Y este es el amor por el cual tenemos y debemos clamar a Dios para que lo derrame en nuestros corazones. Dos cosas: que la palabra more, para hacerla naturalmente, no esforzándome, sino que yo sea y que la palabra esté en mí.
yo sea la palabra de Dios y que quiera hacerla y que ame todo lo que está a mi alrededor. Todo lo que Dios ama, yo lo pueda amar. Y eso es una de las oraciones que le hago a Dios todos los días. Señor, todo lo que tú amas, Dios, yo quiero amarlo. Yo quiero sentir, Dios, ese amor tuyo, Señor, en mi corazón, en mi vida, y amar lo que tú amas. Y es que la palabra es perfecta y eficaz. Oiga, es perfecta y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo penetra todo. Y es que Dios sabe que si no tenemos la palabra morando en nosotros y no amamos como Él ama, la palabra escrita, la palabra que Dios mandó a nuestras vidas, sabes que no la vas a entender igual. Tú no entiendes las cosas de la misma manera, con amor o sin amor. No hay forma. No se te revela la palabra. No la comprendes como debe llegar a tu vida, porque Dios la envía. Pero el sentimiento con que Dios envía esa palabra es ¿con qué? Con amor. Con amor es que Dios la envía. Así que cuando la recibe, el receptor tiene que ser también lleno de amor, para que se entienda. Si no, no se va a entender. Necesitas amor para que cuando la palabra llegue a ti. Mire, el Señor me mandó a comprar esto en la mañana. La palabra de Dios es semejante a esto. Esto es Kool-Aid. La propaganda no, la publicidad no está paga. Este es Kool-Aid. ¿Alguien quiere un vasito de Kool-Aid? ¿Quién se toma esto así? Yo cuando era niñito me lo comía así, ¿verdad? Pero ¿quién puede tomarse esto así? No te lo puedes tomar. No se disuelve. No sabe igual, no refresca. Porque aquí tendrías que usar tu propia saliva para disolver esto, ¿verdad? Hágase de cuenta, mi hermano, que la palabra es el polvo. Y el amor, que lo empapa todo, que lo llena todo, es el agua. Un poquito de hielo. Voy a poner mi puestico allá afuera para vender Kool-Aid esto. Ahora se disuelve. Mi hermano, si usted no tiene amor en su vida, si usted no tiene amor, pero el amor de Dios, usted no va a poder disolver. La palabra de Dios se le va a atascar. Porque usted no está viendo en la misma forma en la que Dios ve o siente o entiende. Usted necesita disolver esa palabra en el amor de Dios para poderla entender, comprender la profundidad, la altura, la anchura de esa palabra a la cual Dios manda con misericordia. Porque si lees bien 1 Corintios 13, te vas a dar cuenta de ese amor que perdona, que sana, que no busca lo suyo, que no es interesado, sino que ama como Dios ama. Y si te estás guardando en tu corazón o nunca has podido amar, o por alguna circunstancia te cierras un poco para amar, para valorar a los que están a tu alrededor, pues la palabra de Dios
no se va a filtrar en ti y no va a calar como Dios quiere que lo haga. Porque está siendo enviada de una forma, con amor, para que tú puedas entenderla, sentirla, para que se te sea revelada. Y si hay dureza en tu corazón, Jesús, y lo leímos, Jesús le dijo a los discípulos, todavía tienes endurecido el corazón, todavía no tienes amor dentro de ti, por eso no lo entiendes. Es como el Kool-Aid, si no le echas agua, no se disuelve. Hay algo que usted tiene que clamarle a Dios. Señor, desaparece en mí toda dureza de corazón, Dios. Enséñame a amar, así como tú amas. Así, Dios, ayúdame, enséñame a no guardar rencor, ni rabias, ni enojos dentro de mí, Dios. Desaparece lo antiguo, lo pasado, como tú lo hiciste conmigo, y que todo aquel mal, toda raíz de amargura, Dios, yo pueda desprenderla, Señor, y tirarla al fondo del mar y olvidarme de ella, porque me atrasa. Si tú verdaderamente, mi hermano, has entendido la palabra de Dios, si realmente la palabra ha llegado a ti, tienes que clamarle a Dios por amor, por dureza de corazón, para que la palabra de Dios sea implantada dentro de ti. Implantada dentro de ti. Si no, no la vas a entender. Se dan cuenta que dos cosas le dijo. Le dijo Jesús a los judíos, a los fariseos, y habían 27 más como los fariseos. Estaban los saduceos, y estas eran las dos más grandes, pero habían 27 sectas además de los fariseos y los saduceos, y a todos ellos Jesús les habló. Lo necesitamos. Necesitamos eso. Mire lo que dice en el Salmo 33. Salmo 33. (6 al 9). Salmo 33. Mire lo que aquí dice. Dice, Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, fue hecho, él mandó y existió. Mire si es poderosa la palabra de Dios, que con el aliento de su decir, de su hablar, de su declaración, fue hecho todo lo que hoy vemos. Esto es impresionante. Vuelvo a repetirlo, el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire si tiene poder la palabra de Dios, para que Dios solamente lo declare y suceda. Entienda bien que todo lo que está en la palabra fue inspirado por Dios para que haga lo que Dios dice que tiene que hacer en el momento en que tú lo creas. Mire si es poderosa la palabra de Dios, que cuando usted la recibe como cierta, eso hace la palabra en su vida. De por sí, Jesús se defendió contra Satanás con la misma palabra y con el conocimiento de la palabra, no tergiversada,
porque la palabra de Dios tergiversada no tiene poder. No tiene ningún poder. Pero necesitamos, mi hermano, cuando la palabra salga de la boca de Dios, salga del corazón de Dios, tenemos que recibirla como cierta, como verdadera, como que lo que Dios dice es lo que va a suceder, y vivir por ella, por lo que Dios ha prometido, porque Él dijo y todo se hizo. Yo digo, qué impresionante cuántos insectos hay que ni siquiera hemos visto, que ni conocemos. Cuántas plantas y cuántas flores. Dios no se puso a decir, y quiero también que se haga una flor con azul y con destello. No, Dios solamente dijo, hágase. Y se hizo. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, simplemente se hizo por el poder de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Hermano, esto es algo que hay que entenderlo muy bien. Muy bien. Que la palabra de Dios tiene poder. Oiga bien, dependiendo a dónde caiga. Porque la palabra de Dios es como una semilla. La semana pasada lo hablamos. Y la parábola del sembrador dice que va a depender dónde caiga esa semilla para germinar ese poder, para dar fruto a 30, 60, a 100 por uno. Aquí es donde yo le pido y le clamo a Dios diciéndole, Señor, hazme buena tierra, Dios. Que yo considere bien, Señor, tu poder para recibir tu palabra y para que esa semilla de poder germine dentro de mí. ¿Qué es y qué crees tú que es una buena tierra? Un corazón con amor, porque en esto radica el entendimiento de la palabra de Dios. Hubo un hombre, ¿verdad?, que cavó y encontró un tesoro escondido. Porque él entendió que ese tesoro era más grande que lo que él podía poseer. Lo primero que él entendió por el conocimiento era que era un tesoro, que era valioso. ¿Se dan cuenta que los niños no pueden considerar estas cosas? Porque no tienen conocimiento. A un niño le da igual un diamante que un hielo. Es lo mismo. Pero el conocimiento de la palabra me hace distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que necesito y lo que debo desechar. Que en medio de la palabra de Dios hay poder, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Y porque esa palabra de Dios en mi boca y en mi corazón, creyéndolo, no va a ser lo que dice que hace, no porque yo lo dije, sino porque yo lo creo y porque lo dice Dios. Y cuando te impregnas, mi hermano, de esa palabra de Dios, cuando te llenas de esa palabra de Dios, cuando declaras y haces y pones en práctica esa palabra, entonces esa palabra tiene poder. Cuando le crees a Dios en tu vida, diciéndote, yo te sostengo, yo soy tu Dios, yo soy el que te promete que vas a estar conmigo. Mi hermano, cuando tú te llenas con eso y tú te llenas de obediencia porque Dios lo dice que lo tienes que hacer, la palabra florece en ti y ese fruto
de paz, de amor, de gozo, de llenura, de obediencia, florecen en ti, ya no tienes nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer. Solo entrar en el reposo hermoso y perfecto que Dios tiene preparado para los que le aman y son obedientes. Tenemos una carrera por delante, como dice Pablo. ¿Cuál es esa carrera, pastor? El cambio. El transformar nuestra mente y nuestro corazón a favor de la palabra de Dios, para ser obedientes, para hacer de cada uno de nosotros un nuevo ser creado según Dios, no con los pensamientos, sentimientos, con las formas de nuestros padres físicos, sino con la enseñanza, con el Espíritu de nuestro Dios, porque descendientes somos y hijos de Dios. Así que si yo no me convierto, si yo no soy transformado, cambiado en mi forma de pensar, sentir y entender a través de la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no surte efecto en mi vida, porque no mora en mí y porque no tengo amor de Dios dentro de mí. Hermano, yo espero que se te revele este entendimiento, de que tú veas en un espejo y te preguntes si estas cosas están en mí, y si las estoy haciendo, y si las estoy buscando, y si no me he engañado para venir a la iglesia solamente a sentarme a oír la palabra y no hacerla. Que en tu búsqueda, en tu orar, en tu leer, esta palabra cale dentro de ti, para que esa palabra haga en tu vida lo que ahí dice que hace. Si no, en vano estás aquí. Y este es el tiempo en que estamos viviendo. Dios tiene un diseño para nuestra vida, como el diseño que tuvieron nuestros padres para con nosotros. Y los pensamientos y los sentimientos que nuestros padres tuvieron y las expectativas que nuestros padres tuvieron con nosotros. El que es padre sabe y entiende que tiene expectativas por sus hijos en muchas cosas buenas, si tu corazón es bueno, ¿no? Así Dios la tiene de cada uno de nosotros. Y tenemos que comprender bien a qué nos llamó y cuáles son las expectativas que Dios tiene para mí. Y una de las cosas que Dios tiene para ti es que vivas en paz, que vivas en gozo, que vivas lleno de la plenitud de su palabra, con todas las promesas, 3000 promesas que Dios tiene preparadas para tu vida, pero que Dios sabe que no te las puede dar hasta que no te prepares. Entonces tu carrera para con estas promesas es alcanzarlas y prepararte para recibirlas. Es como que un padre sea multimillonario y le diga al hijo: tú crezcas, cuando seas obediente, cuando seas entendido, tú vas a heredar todo lo que está aquí, esta compañía, todo lo que hay, tú lo vas a heredar. Pero si no te gradúas en administración de empresas, si no te gradúas de ingeniero, si no te gradúas para yo poderte dejar todo esto que yo he hecho, es para ti. Esa es la misma promesa que Dios tiene para nosotros. Es la misma promesa que Dios tiene para nosotros. Sé obediente, entiende, llénate de fe, llénate del Espíritu. Mi hermano, en el frontal de nuestra frente y de nuestro corazón debe haber la necesidad de ser obediente a Dios, de comprender bien hacia dónde voy como cristiano y si estoy haciendo los cambios necesarios para que Dios haga todo aquello que Él dice que va a hacer en nuestras vidas. Pero si yo no leo, si yo no oro, si yo no dispongo en mi corazón y en mi vida los tiempos para Dios,
¿Qué estoy haciendo? ¿Será que nos estamos entonces engañando? ¿Será que entramos en una centrífuga de costumbre y ya no reacciono a la presencia y el Espíritu de Dios? ¿Será que sin darme cuenta, por no leer o por no crecer al tiempo que Dios había preparado, estoy estacionado? Me paralicé. Como aquella parábola que el Señor dice que estaba el sembrador y vio un árbol que no daba fruto y le dijo, córtalo para que inutilizar la tierra. Y le dijo aquel hombre, déjalo por 3 años más, a ver, déjalo un tiempo más. Y yo creo que eso algunas veces sucede, mi hermano, que no nos damos cuenta, nos estamos engañando, no estamos leyendo la palabra el tiempo que tenemos que leerla, nos estamos conformando con venir estamos haciendo un doble catolicismo. Ya lo habíamos hecho una vez, donde íbamos solo a la iglesia sin cambios, y volvemos otra vez a hacerlo porque esa es nuestra naturaleza, ahí nacimos, y ese es el molde que tengo que romper, esas son las formas que tengo que romper. Tengo que echar mano de la vida eterna y de las promesas que Dios tiene para mi vida, porque cuando Dios dice que eso lo va a hacer, eso lo hace. Sigo leyéndote. Miren lo que recomienda Pablo en Colosenses 3:16. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y esto lo agarré de una versión moderna para que se entienda más. Colosenses 3:16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Wow. Instrúyase y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Solos no vamos a llegar. Nos necesitamos. Mi hermano, nos necesitamos. Para yo ser pastor los necesito a ustedes. Y para ser pueblo, ustedes necesitan a sus hermanos. Necesitamos la estructura de iglesia. Y hay muchos que no se han dado cuenta de lo que aquí tienen. Aquí somos cabeza y no cola. Dios nos ha dado una bendición grande, grandísima, de estar aquí en la casa de Dios, oyendo y recibiendo la palabra, siendo llenos del Espíritu de Dios, comprendiendo la palabra y entendiendo lo que Dios nos está enviando. Por eso Pablo dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, con toda. Mi hermano, Dios nos llamó a darnos bendiciones, no a quitarnos. A que seamos ricos y no pobres, cabeza y no cola, para que seamos herederos de la gran riqueza espiritual, celestial, a lo que Dios nos llamó. A destinar mi vida, a disponerla, a recibir todo eso que Dios tiene preparado para mí, hasta que Él venga, o hasta que yo muera, para recibir con gracia todo aquello que Dios ha preparado ya para ti y para mí. Y no hay tiempo, cuando ya te dispones a esto, ya no hay tiempo para otra cosa. El cristiano ocioso es el que murmura, atrasa, empobrece la iglesia. El cristiano que está buscando lo físico y no lo espiritual es el que retrasa la obra en su propia vida y en su alma para ver las cosas que Dios ha preparado para él.
y para los que le aman y para su pueblo. No hay lugar para la carne dentro del templo de Dios. No hay. No se puede estar ocioso. Debo estar destinado al cambio, a cambiar mi mente, a cambiar mi corazón, a poder ver las estructuras que Dios hizo infinitas y poderosas para ver realmente a lo que Dios me llamó. Si tú te enfocas en estas cosas, en esta carrera, si tú te enfocas en cambiar, en renovarte, en buscar todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida y seguirla, mi hermano, usted no tiene tiempo a ver o a detallar si la alfombra es roja, es verde, si hay un mueble afuera, si las paredes están. No tienes tiempo. Porque el que se mantiene activo en la palabra, en el conocimiento, en la lectura, en la oración, en la súplica, en el amor, buscando de Dios todo lo que Dios tiene para tu vida, no tiene tiempo para entremeterse en las cosas de la carne, ni en las estructuras físicas de los hombres, por sus ordenanzas, por sus valores. No tenemos tiempo si nos enfocamos en lo espiritual. No hay. No hay tiempo. Y esto es lo que debemos buscar de todo nuestro corazón. Estos son los que permanecen. Estos son los que la semilla de Dios cae en buena tierra para germinar y dar fruto. Estos son a los que Dios llamó para multiplicar, no para restar, porque nuestro Dios no es un Dios de resta, sino de ni siquiera de suma, sino de multiplicación. Pero debe haber un encuentro contra nosotros mismos y revisarnos nosotros mismos y ver qué estoy haciendo, qué tengo de Dios, qué no tengo y qué me falta. No sé si han visto esa carrera de NASCAR. La carrera de NASCAR van a una velocidad tan grande que el piloto o Fórmula 1 o cualquiera no tiene tiempo de ver si el sticker de Marlboro se le está despegando. No llama a control a decir: oye, creo que la etiquetica se me está despegando. Si me paro ahí, ¿ustedes creen que la puedan pegar? Tenemos una lucha contra el tiempo los cristianos. El conocimiento de Dios es demasiado grande para ocuparse en lo que no es de Dios, sino en lo que es del enemigo. En murmuraciones, en problemas, en peleas. Si nos necesitamos los unos a los otros, orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros, para que Dios haga su obra aquí en medio de nosotros. Porque donde está el amor de Dios, hay obra de Dios. No tenemos, mi hermano, tiempo para oír al que molesta, al que daña, al que rompe, al que destruye, cuando Él mismo no quiere edificar sobre su propia vida, ser humilde y buscar lo espiritual, mas no lo carnal. Y la palabra habla mucho de eso. La palabra de Dios libera, sana, corrige, multiplica, edifica, corrige todo mal. Pero si no la tengo en mi corazón, si no leo la Biblia, si no crezco, no voy a poder ver las múltiples bendiciones que la palabra de Dios tiene para mi vida. El Señor lo dijo en algunas partes, ¿verdad? Como la viga que está en tu ojo, sácala tú primero, crece tú primero, crece para ver, para comprender. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios
con gratitud de corazón. Lo que está diciendo aquí Pablo es que, mi hermano, dispónganse, ocúpense, ayúdense, porque solos, muy difícil, muy difícil. En Proverbios 4, 20, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Vuelvo a repetirlo. Hijo mío, esto es proverbio, este es Dios diciéndote: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Wow. ¿Por qué será que Dios dice esto? Si no lo necesitáramos, si no fuese tan obvio, no lo dijese. Pero lo dice porque tengo que estar atento a las palabras de Dios. Mire, si yo, desde el momento que comencé a oír la guía y la enseñanza de Dios, yo hubiese estado atento, mi vida sería otra. Totalmente. Porque Dios diseñó un camino para cada uno de nosotros. Pero en el primer tiempo estábamos con el primer amor. Enamorados de Dios. Qué hermoso Dios. Quiero. Cuando se pasó ese amor, esa emoción, Dios esperaba que para ese momento ya yo tenía que estar enamorado. No que quería a Dios, ni era que quería lo de Dios, sino enamorado de Dios. Siendo obediente y entendiendo y queriendo todo lo que Dios quiere, eso, quererlo yo. No que Dios quisiera lo que yo quería, porque así éramos. Había una inmensa diferencia. Sino, ¿qué quieres Dios para que yo haga? Previendo el corazón de Dios y no que Dios previera por mi corazón. Este es el adulto, este es el cristiano adulto. Este es el cristiano que ya entiende bien su tarea para con Dios, no buscando lo suyo propio, no buscando lo que quiere, sino buscando lo que Dios quiere. Y cuando descubres esto y en tu corazón hay amor y la palabra de Dios mora dentro de ti, comienzas a buscar y a vivir por lo que Dios quiere y no por lo que tú esperas. En este crecimiento, en esta altura del cristianismo, tu vida es para Dios y comienzas a entender mucho de la palabra. Comienzas a entender y a comprender a lo que Dios te llamó y para qué te llamó. Dios espera ese crecimiento en ti, esa disposición de tu mente, de tu corazón, que ya no vives para ti, sino que vives para Dios. Que ya no buscas lo carnal, sino lo espiritual. Que ya no buscas ni esperas para ti, sino que buscas y esperas para aquel a quien Dios ama. Esta es la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Esta es la gran diferencia. No seamos cristianos carnales buscando lo que el hombre busca o lo que los fariseos buscaban, porque nuestra primera meta es mantener la casa de Dios, no lo mío, no lo que yo siento, no lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres, Dios? Y esta es una oración que todos nosotros en la casa de Dios y en nuestras vidas, en nuestros corazones y pensamientos debe estar: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Yo quiero lo que tú quieras. Esto es lo que da crecimiento. Esto es lo que Dios espera
en su tiempo, para que recibamos todo el poder de la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Por esto en Proverbios 4 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. Yo estoy vivo. ¿Por qué será que Dios dice porque son vida? ¿Por qué será que Dios dice que estas palabras son vida? ¿Sabes por qué? Porque Dios habló, porque Dios dijo, y el hombre fue creado solo por la palabra de Dios. Pero cuando el Señor murió y resucitó, nos dio una segunda vida, y esta es la vida espiritual. Y Dios declaró que esto iba a pasar, y sucedió. Son vida, mi hermano, son vida espiritual. Las palabras de Dios, cuando las tomas en tu corazón, cuando las recibes verdaderamente y las pones en práctica, son vida espiritual, son crecimiento. Todo cristiano que se agota, se va a agotar porque no lee la palabra, porque no ora, porque entra en una rutina esperando más de Dios, cuando lo de Dios todo está ahí y es solamente echar mano de todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Cuando éramos niños, todo nos llegaba, ¿sí o no? Nuestros padres lo proporcionaban, pero después que fuimos adultos, tuvimos que entender, tuvimos que salir a trabajar para encontrar lo nuestro. Esto es lo mismo con Dios. Tienes que esforzarte. Tienes que buscar por vía propia, por tu propio corazón, por tu propio esfuerzo, lo que Dios tiene preparado para tu vida. Para que veas cuánto vale, cuánto hay que hacer, de cuántas cosas hay que privarse para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ti. Este es el crecimiento. Este es el crecimiento. Que more la palabra abundantemente en ti para que haga todo lo que Dios quiere que haga en ti. En Isaías 55, 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arragallán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vuelvo a repetirlo, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Wow. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Yo lo aprendí hace muchos años, estar atento a la palabra de Dios. Porque cuando Dios manda su palabra, va en ella una contención de bendiciones para tu vida. Va en ella llena de una bendición de cambio, de renovación,
de bendición, de alegría, de gozo, de llenura, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento del corazón de Dios y lo que Dios quiere para tu vida, de aprendizaje, de entendimiento. Toda esta palabra que sale desde aquí para tu vida es guía, enseñanza, para que te vaya bien. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cuánto de ese conocimiento realmente se queda en tu vida? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cuánto de esa palabra, de esa riqueza que viene a tu vida, estás capacitado para retenerlo? Por el conocimiento, por la fe, por la madurez. ¿Cuánto? De esa palabra que sale de la boca de Dios para tu vida, para enfilarte, para encaminarte, para bendecirte, para hacerte rico. ¿Estás tú preparado para retenerla y multiplicarla? ¿A cuántos? ¿A 30? ¿A cuántos a 60? ¿A cuántos a 100 por uno? ¿Cuál es tu capacidad? Por esto, mi hermano, yo empecé a comerme la palabra de Dios, a retener la palabra a través del conocimiento y la sabiduría de Dios, porque sabía y entendía que a mayor conocimiento, a mayor práctica, a mayor fe de la palabra de Dios, mi vida iba a tener cambios profundos, no solamente en lo externo, sino en lo interno. Esta es la sabiduría. Que toda palabra que sale de la boca de Dios, la quiero, la necesito. Que no tengo tiempo para la carne, sino para lo espiritual. Que necesito que Dios me llene de amor para contigo, porque si no, de nada vale. De misericordia, de entendimiento, de comprensión. Que no guarde rencor, sino que diga, mi hermano todavía no está preparado. La palabra de Dios va y hace todo lo que Dios dice que va a hacer. Ahora, tú estás preparado para que haga lo que Dios dice que va a hacer. Tú estás preparado para entender las cosas pequeñas y las grandes que Dios tiene preparadas para tu vida. Hay cosas pequeñas que parecen insignificantes y que no las tomamos en cuenta en la palabra de Dios. Pequeñas, muy pequeñas. Mire, si usted supiera, y muchos no lo saben, si muchos supieran lo importante que es esta pieza, voy a tomar esta piecita, esta piecita, este es un clip que se abre. Esto es para las ruedas o para tuercas como esta, mire. Parece algo insignificante. Usted sabe que un ganchito como este soporta todo el tren delantero de su carro. Un ganchito así, así. Este ganchito soporta todo el sistema que hay de municiones para que la rueda no se salga. Un ganchito como este. Qué increíble, ¿verdad, Tomás? Eso va en la rueda con una tuerca como esta, y está viendo estos canales que están aquí, esto queda aquí. Y esto es para que no gire. Qué cosa tan pequeña, ¿no? Aguanta algo tan grande. Y la presión que aguanta esa rueda, todo lo aguanta
este ganchito para que la tuerca no gire y se salga. Un pequeño clip. Y a cualquiera que no sabe le dice, pon el clip ese ahí y dice, por esto no me voy a estrellar. $25 aguantan en algunos carros que cuestan $100 y pico mil. Este ganchito, que no se salga la rueda, porque si la tuerca se sale, todo eso se sale. Todo el tren delantero tiene tuercas como esta, y cada tuerca lleva un clip para que esa tuerca no se mueva de ahí y no se salga con la vibración. ¿Sabes lo que es eso? Claro, un mecánico, alguien que sabe lo entiende y dice, hay que poner el clip. Si no tienes conocimiento, no lo sabes, no ves la importancia. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú no ves la importancia en algunas palabras, en algunas sugerencias, en algunas cositas que Dios pone para que la rueda no se te salga, para que no te salgas del camino y te estrelles. Hay cosas muy pequeñas en el conocimiento de la palabra de Dios que están ahí puestas para que te vaya bien, para que las atiendas. Sin embargo, por la falta de conocimiento no las atendemos. Sugerencias que Dios nos da, enseñanzas que Dios nos da para que nos vaya bien, para que lo apliquemos. Pero el que no está adiestrado como mecánico no ve la importancia de esto, mi hermano. Esto es para los camiones, esos camiones gigantes. Mire, un ganchito. Hay veces, mi hermano, que en lo pequeño, en lo que vemos, en lo que oímos, y para eso algunas veces está el Señor, la palabra o mi pastor, y no queremos oír ni hacer caso, no atendemos. Son cosas pequeñas que a la final hacen un cambio muy grande en tu vida. Mira para atrás en tu vida y ve bien y pídele al Señor entendimiento y comprensión de estas cosas. Mira algunas cosas que cambiaste en tu vida y hoy fueron un cambio profundo en tus decisiones, en tus valores. Cuando cambiaste un valor y lo pusiste en práctica, ¿cuánto cambió eso a largo plazo? ¿Cuánto fue esa diferencia? Oír bien y atender la palabra, comprenderla, oír la sugerencia. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Hermano, hay veces que salimos de aquí y salimos igual que como entramos. Y no es suficiente oír la palabra de Dios. Y mire que yo he tenido hermanos que veo y no es fácil. La tarea, muchos de nosotros no entendimos el amor de nuestros padres hasta que no fuimos padres. Y usted no me va a entender a mí hasta que usted no sea pastor. Cuando usted sea pastor, usted me va a entender a mí. Lamentablemente, todavía no. Va a tener que luchar con el agradecimiento, con el amor, con la entrega, con oír la sugerencia de tu pastor y pregúntate, ¿me ama o no me ama? ¿Lo que me ha dicho es bueno o no es bueno? Atienda, porque al final no es para mí. Y mire mi vida, y mire mi fruto, y mire lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha permitido en mi vida.
Mírelo. Y Dios no me lo puede dar, ni me lo va a dar solo a mí, sino a todo aquel que disponga su vida a aprender, a estar atento de la palabra de Dios. Porque oye bien, mi hermano, la palabra de Dios va a ser todo aquello que Dios dice que tiene que hacer. Lo creas tú o no lo creas tú. Lo va a hacer en el que la creyó. Lo va a hacer en aquel que se dispuso. No hay acepción de personas en Dios. Atiende bien. Dispón tu vida. Dispón a llenarte del amor de Dios por tus hermanos, por tu iglesia, por tus pastores, por tus líderes. Mira todo el plan divino a través del cristal del amor, para que lo entiendas, para que entiendas bien lo que Dios está haciendo. Y yo también pasé por eso. Por eso es que muchas veces yo le digo, gracias a Dios que yo no soy Dios, porque ya los humanos no existieran. Y a su tiempo, Dios me fue dando entendimiento de estas cosas. Dios te va dando la paciencia, el amor, la doblegación, porque no se entiende. Aquí es donde entra la fe, mi hermano. Aquí es donde entra el amor. Aquí es donde entra el entendimiento, la comprensión de las cosas. Vuelvo a repetir esta parte. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto lo dice Dios. Esto lo dice Dios. Porque la palabra de Dios, ella en sí, describe a Dios. Y describe y muestra cómo Él piensa, cómo siente, cuán grande es su poder y las intenciones que tiene para con nosotros. Y no solo eso, sino que a través de ella da dirección para nuestro futuro. Si tú estuvieses atento cada día a la palabra de Dios y te sumerges en la palabra de Dios, tu futuro está garantizado para con Dios, en paz, en entendimiento, en amor, en vida eterna, en llenura, en salud, en paz. La zarza es como un arbusto que no da nada, y que la palabra de Dios va a cambiarlo todo, porque donde estaba todo seco, donde estaba marchito, donde no había fruto, todo va a ser cambiado. La tristeza en gozo, el mal en cosas buenas. Entonces, mi hermano, si tú te enfocas en llenarte de la palabra de Dios y ponerla en práctica, todo lo que viene para tu vida como riqueza, al 30, vuelvo y lo repito, al 60 o al 100 por uno, todo es bendición para tu vida. Al principio, como dice Pedro, wow, todo es trágico, todo es molestoso, pero cuando ya lo entiendo y lo comprendo, es bendición para mi vida. Todo donde tú te tienes que privar, todo donde tú tienes que someterte, todo donde, pero cuando de repente tú haces todo esto y te dan el cheque,
Dice, no hay más nada para hacer. Porque al principio es trabajoso. Al principio cuesta. Y es como yo digo, hay muchas sugerencias, hay muchas cosas que te hablo, que te digo, que te muestro, que la palabra de Dios la manda a tu vida para que la recibas y la pongas en práctica para que te vaya bien, para que multiplique. Y no la vas a entender. Por eso te tienes que llenar de fe. Pero lo que Carlos estaba diciendo, ese es el cambio que hay. Este es el cambio que hay. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arragallán. Perdón, la ortiga es mala, pero el arragallán no es como un fruto. El arragallán, igual que el ciprés. El ciprés era una madera que se usaba como preciosa para aquel tiempo. Dice, por señal eterna que nunca será raída, nunca será dañada, nunca será quitada. Esto es por siempre, hasta los cielos, cuando el Señor nos lleve. La alegría, el gozo, la paz, mi hermano, al principio puede ser, por eso hay veces que yo digo, wow, cuando éramos jóvenes nuestros padres nos decían, nos regañaban, nos molestábamos, los poníamos por malvados, por tiranos, por crueles. Y hubieron padres, bueno, que en sus hijos, al tratar de adiestrarlos, enseñarles y encaminarlos, lo que encontraron fue enemigos. ¿Sabes cuántos enemigos han salido de esta iglesia por querer lo bueno para sus vidas y todavía quererlo? Y con misericordia y con amor orar por ellos porque no entendieron nunca lo que hicieron ni las decisiones que tomaron. Eso es muy duro. Y que no lo van a poder entender hasta que no sean pastores o que Dios le dé la gracia de poder crecer en los caminos del Señor para no buscar ya lo suyo, sino el bien que Dios quería. Y era que estuviesen sentados ahí. Wow, esto es muy duro. Esto es muy duro. Atienda bien, porque Dios va a guiarte y cada decisión, como lo que yo decía del clip. Mi hermano, cuando salgas, ponle el ganchito a la rueda que le falta. Ay, el pastor, yo no me voy a meter ahí debajo de ese carro ahorita a desarmar la rueda para poner el ganchito. Eso ha estado así mucho tiempo. ¿Para qué? Considere si hay fruto dentro de mí. Considere si usted aquí recibió el Espíritu Santo. Considere si mi proceder es malo, es deshonesto, es para controlarte. Vea bien el proceder. Si no hay este proceder en mí, y si Dios ha bendecido mi vida y ha bendecido tu vida con la mía, considera bien en atender o no la bendición que Dios quiere poner en tu vida. Si lo dicho, si lo que Dios dice a tu vida es para dañarte, destruirte, quitarte, anularte, desprestigiarte, pero si no es así, considéralo, atiéndelo. Yo no te pido que lo agarres de una vez, considéralo, dile a Dios, Señor,
tengo mi mente abierta, tengo mi corazón abierto. Quiero oír lo que el pastor está diciendo. Y si viene de ti, Dios, no lo quiero desechar, quiero atenderlo. Atiende, mi hermano, cada prédica, atiéndela. Porque si es guía de Dios, si a tu vida ha venido bendición, entonces atiéndela. La palabra de Dios, oye bien, va a ser lo que Dios dice que va a hacer. Y ni tú, ni yo la vamos a poder cambiar. Solo hay que ajustar. Solo te tienes que ajustar, pero no va a cambiar. Porque lo que Dios diga que va a hacer, lo va a hacer, contigo o sin ti. ¿A favor o no? Dios va a hacer lo que envíe de aquí su palabra. Si es para guiarte, enseñarte, encaminarte. Yo no puedo creer que si yo te estoy diciendo, lee la palabra, sea como este ganchito, si cada domingo el Señor está diciendo, lee la palabra. Mire, yo he oído cristianos que dicen, otra vez lo mismo. Preocúpate, si en tu iglesia todos los domingos el Señor está diciendo lo mismo con una palabra tan intensa, tan extensa, es porque te aseguro que no lo has puesto en práctica. Y está como fastidiado el niño que la mamá le dice, recoge el cuarto, recoge el cuarto, recoge el cuarto. Apenas pueda me voy de esta casa porque cada vez recoge el cuarto, recoge el cuarto. Te dije que recogieras el cuarto. Ya lo recogí y todo está tirado. Pedro lo dice. Mis hermanitos, Pedro lo dice. En 1 Pedro dice, y no me cansaré de deciros las mismas cosas, aunque las sepáis. Mi hermano, aprenda. Y preocúpese más cuando Dios trae este tipo de palabra. El Señor dijo proféticamente hace 2 o 3 martes, dijo que iba a haber un abismo, y se iba a empezar a ver un abismo entre los que son cristianos y los que no lo son, porque ahora están todos revueltos. Todo el mundo dice, yo soy cristiano, sí, y uno casi que dice, ya no hay nadie a quien predicarle, todo el mundo es cristiano. Ahora, va a haber un abismo entre los que realmente son cristianos y los que no lo son. Va a haber una separación y se va a notar, no como este tiempo. Y es un tiempo para nosotros decidir en cuál lado voy a estar. Y si Dios te está diciendo que no es malo, y la palabra, no lo estoy diciendo yo, mi hermano, lo dice la palabra, lee la palabra, léela, ora en todo tiempo, dice, velad en todo tiempo, ¿sí o no? Dígame, por favor. Lo dice, no lo estoy diciendo yo. Dice que los tiempos son malos. Son muy malos ahora. Me decían eran malos cuando Pablo, ¿cómo serán ahora? Esto es el infierno. Y si el Señor dice que pongamos nuestra vista, nuestra atención en Él, que oremos más, que velemos más, que nos distinguemos entre los que no son y los que son. Que tomemos una posición, y cuidado, y no una posición de fanáticos, extremistas, porque Jesús no lo era. Llegó a una fiesta, no había vino y lo mandó a hacer. Tomemos vino, y el mejor. Ay, Señor, que no podemos comer porque tenemos que lavarnos las manos. Eso no es importante, ven. Dale gracias a Dios ya. Ven, vayan a comer. Señor, no, hoy no lo puedes sanar. Al leproso no lo sanes hoy. Voy a dejar a este pobre hombre así, enfermo,
porque hoy, no, levántate y camina. No le digas a nadie. No le digas a nadie. Nuestro Señor no era un fanático. No juzguemos, no murmuremos, enfoquémonos en la salvación, velemos, pidámosle a Dios amor, no nuestro amor, no la capacidad de amor de nosotros, el amor de Dios. Que la palabra more en nosotros, que esté tatuada dentro de nuestros corazones, no con tatuajes que hace el hombre, con el tatuaje que hace Dios en el corazón nuestro para conocer, entender, sentir la palabra de Dios. Que esa palabra more en nosotros y la hagamos, llegue un momento donde la hagamos porque está dentro, porque estamos impregnados del conocimiento de la palabra de Dios. Porque vuelvo y te repito, la palabra va a hacer lo que Dios dice que va a hacer. Y va a ser en ti el día que la recibas de todo tu corazón para hacerla, no solo para oírla. Pero así como Dios dijo, hágase. Así esa palabra a tu vida, cuando la recibes, llega a tu vida para hacer aquellas cosas que Dios dice que va a hacer en ti. Y las va a hacer, porque no hay nada que se oponga a que suceda. Y pídele a Dios, déjame ver aquellos detalles de guías, de cositas pequeñas, Dios, porque pueden hacer una diferencia. Orar, algo bien sencillo, que parece tonto, pero nos vemos mañana, si Dios quiere. Señor, si tú quieres, yo voy a ir para allá, yo voy a hacer aquello. Son pequeñas cositas que las implantamos dentro de nuestro hacer, de nuestro vocabulario, que hacen mucha diferencia. El querer, el sentir, el orar por alguien. Si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes el amor de Dios dentro de ti, ¿cómo es posible que tú no ores ni por tus pastores, ni por los líderes, ni por tu hermano, ni por nadie? O sea, pensemos esto, ¿qué tipo de cristiano soy yo? Que no ora por nadie. Si en el corazón de Dios y en el Espíritu de Dios está esa necesidad de orar por los que amo, por los que convivo. Todo lo que yo he vivido en 20 años de mi vida lo he compartido con muchos de los que están aquí. Lo bueno, lo malo, las bajadas, las subidas, la felicidad, el gozo. Wow. ¿Qué pasaría si quitaran 20 años de mi vida y se perdieran, se olvidaran? ¿Qué pasaría? Aquí Dios nos unió. Aquí compartimos la palabra de Dios. Aquí compartimos el querer de Dios. Claro que el enemigo eso lo quiere destruir, mi hermano. Claro que lo quiere destruir. Y yo no lo digo porque haya algún problema dentro de nosotros, sino que tenemos que afianzarnos en estos temas y no dejarlos a la deriva, sino que crezcan en nosotros el amor, el buen deseo, el orar los unos por los otros, lo sepa alguien o no. No importa que alguien no lo sepa. Antes de irte de aquí, dile al Señor, ponme a uno de mis hermanos para orar por ellos. Ponme, Señor, en mi corazón para orar por su corazón, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por su vida, por su familia, por su futuro. Porque lo que hoy Dios te está dando aquí, hoy, créeme que tiene que ver con tu eternidad y por donde Dios te va a enviar para que recibas bendición, para que estés donde tienes que estar cada día de tu vida,
y no donde no debes estar. Pongamos más atención. ¿Qué es lo que tú, Señor, yo vine hoy a tu casa? Dime, háblame, Dios, a mi corazón. Dame entendimiento espiritual, dame comprensión de las cosas que me hablas para yo seguirla. Pero hay veces que, acuérdese una cosa, que cuando nos mantenemos en nuestra rebelión, el final, esa rebelión, aunque te estés ganando 30 millones, aunque te esté yendo bien, aunque tengas el mundo comprado, eso no quiere decir que estás con Dios. Yo no me guío en lo que tengo por lo físico, porque ahí estuviese asustado. Yo me guío por lo que yo siento en mi corazón, por el sentimiento que tengo dentro de mí, de amor, de paz, de consideración para aquellos que no han crecido, de amor con aquellos que se fueron y que están afuera. Por las decisiones malas que tomamos, cuando nos dañamos a nosotros mismos, de eso. Considera bien tu amor, tu agradecimiento, porque lo he dicho, ¿verdad? Toda la salvación depende de agradecimiento. Agradecimiento a Cristo, agradecimiento a Dios. De ahí nace el amor. La semana que viene seguimos con este tema, mi hermano. Que el Señor me los bendiga. Padre, pon en nuestro corazón, Señor, considerar todos estos temas, Dios. Todo esto que nos habla, Señor. Que no se deshaga, Dios, sino que nos selle en nuestros corazones y pensamientos, Señor. Que seamos obedientes, Dios. No porque lo dice el pastor, sino considerando, Dios, que tú no lo dices y que va a hacer aquellas cosas que tú dices que van a hacer y van a suceder, Dios. Porque tu palabra, Señor, es perfecta, recta y poderosa. Que para lo que la envías, que lo que tú dices, Dios, se cumple y se hace si viene de ti. En este día, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Dios, pidiéndote misericordia, Señor, paciencia, Dios, ayuda, Señor, y pon en nosotros el querer, el hacer, Dios, el orar, el leer, el impregnarnos de tu palabra para cumplirla, y que en todo lo que leamos, Señor, en todo lo que sintamos, Dios, haya amor, porque ese vínculo de amor, Dios, soporta, enseña, capacita, guía, muestra, endereza. Que delante, Dios, de todo lo que tú dices, Señor, todo vaya impregnado tu hermoso amor para guiarme, Dios, para enseñarme, para mostrarme. Cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de pensar. Hazla como la tuya, Señor. Cámbiame. Muéstrame, Dios, por qué esto y aquello. ¿Por qué, Dios? Tú eres perfecto, Señor, y tú estás en control de nuestras vidas y en control de tu casa, y que nada se mueve, Dios, si tú no lo permites. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Dios, porque hemos decidido creer en ti y llenarnos de esa fe, Padre Santo, que nutre y que enseña y que espera solo en ti, Señor. Ayúdame a orar, ayúdame a amar, ayúdame a creer, ayúdame, Dios, ayúdanos. Pon en mi corazón orar por mis hermanos, Señor. Esto, Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.
Y te damos gracias por todo diezmo y ofrenda que hoy podemos traer delante de ti, Señor, porque tú proveíste